Buenos días, bienvenidos a la clase de aparato tegumentario. Mi nombre es Mariluz Negrín Díaz y fui profesora de la Cátedra de Histología Normal y Embriología durante unos 10 años, de los cuales tengo muy buenos recuerdos. Debo agradecer antes que nada a Margarita de Lima por haberme invitado a dar esta clase, siendo este además uno de mis temas favoritos del programa. Comencemos. El aparato tegumentario está constituido por la piel con sus 3 capas y con los anexos cutáneos. Estos son la unidad pilosebácea, las glándulas sudoríparas y las uñas. La piel constituye el órgano más extenso del organismo y representa una quinta parte del peso corporal de un adulto. Ella recubre toda la superficie externa del cuerpo hasta los orificios naturales, donde se comunica con las mucosas. Esta zona de transición o esta zona de cambio entre piel y mucosa se llama así, zonas de transición o zonas mucocutáneas. En cuanto a las funciones de la piel nos permite estar tanto separados del medio ambiente y protegernos de los elementos que nos rodean, como mantenernos en comunicación con lo que está pasando alrededor y así poder reaccionar. La piel funciona como barrera, tanto mecánica, de permeabilidad o contra la luz ultravioleta, sirve de soporte y flexibilidad al cuerpo, nos provee de información tanto inmunológica como sensitiva, participa en el metabolismo de la vitamina D, interviene en la excreción de sustancias tóxicas y de desechos y así ayuda al mantenimiento de la homeostasis del organismo. En la histogénesis tenemos que del ectodermo se van a derivar la epidermis y los que se formen de ella, como son pelos, uñas, glándulas sudoríparas y sebáceas. Del neuroectodermo se van a formar los melanocitos, los nervios y los receptores sensoriales, y del mesodermo, la dermis, la hipodermis y las células de Langerhans. ¿Y cómo es que está constituida nuestra piel? La piel está constituida por 3 capas que desde la porción más superior a la más profunda son epidermis, dermis e hipodermis. La epidermis es un epitelio plano estratificado queratinizado que es avascular como todos los epitelios y se nutre por difusión. En cuanto a su grosor, este varía según el área corporal de la que estemos hablando y su función primordial es la protección. En la epidermis tenemos que aclarar antes una cosa. Existe la llamada piel gruesa y la piel fina o delgada. La piel gruesa es aquella que es sin pelos y sin glándulas sebáceas que se encuentra ubicada en las palmas y en las plantas. Y la piel delgada o fina es aquella que sí es pilosa, que sí posee glándulas sebáceas y que recubre el resto del organismo. Si hablamos de piel delgada, debemos decir que tiene 4 estratos, que esos son desde la profundidad a la superficie, el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato córneo. Pero si estamos hablando de piel gruesa, debemos decir que tiene 5 estratos, que son todos los anteriores, además de un quinto estrato que se ubica entre el granuloso y el córneo, que se llama estrato lúcido. ¿Cuáles son las células que participan o que conforman la epidermis? Están los queratinocitos, que representan la mayor parte de ellas, que le dan la estructura al epitelio y representan el 85% de las células. También están los melanocitos, que son los que dan color, las células de Langerhans, que representan el primer punto del sistema inmunológico, con lo que se hace el primer contacto, los antígenos, por ejemplo, y las células de Merkel que participan como mecanorreceptores. Vamos a observar que en la epidermis van a haber muchos cambios en la forma de las células que le van a ir dando el nombre a los distintos estratos. Estos cambios que las células, los queratinocitos específicamente, sufren desde la capa basal hacia la capa córnea durante su proceso de maduración se llama citomorfosis. Y ese proceso en el que asciende desde la capa basal hacia la superficie hasta que muere y es descamada, es un proceso de migración que puede llevar unas 6 semanas en ocurrir. En el estrato basal. El estrato basal está constituido por las células queratinocíticas que se van a alternar con algunas células de Merkel y algunos melanocitos y está constituida por una sola hilera de células. Estas van a estar unidas entre sí a través de los desmosomas y hacia el polo basal con la lámina basal a través de los hemidesmosomas.
Es una capa en la que se pueden ver una gran cantidad de micosis porque es allí donde ocurre la duplicación celular para seguir reponiendo las células en ese proceso de maduración. El queratinocito de esta capa va a tener una forma cúbica o cilíndrica baja con un núcleo oval y un citoplasma muy basófilo, ya que tiene una gran cantidad de ribosomas libres y múltiples tonofilamentos. El estrato espinoso está constituido por células poliédricas, por varias capas de células poliédricas, que durante el proceso de tinción con hematocilina y eosina en el preparado histológico van a encoger sus citoplasmas quedando unidas entre ellas solamente a través de los desmosomas. Y esto les va a dar un aspecto ópticamente como de espinas en la superficie, de ahí el nombre de estrato espinoso. Estas células, a medida que van ascendiendo, siguen siendo poliédricas, pero cada vez más aplanadas, donde el eje mayor de las células va a ser paralelo a la superficie de la piel. Ellas están unidas entre sí, como dijimos antes, a través de los hemidesmosomas, y en su interior va a ser cada vez más importante la presencia de las tonofibrillas, que son los tonofilamentos que han ido aumentando en grosor y se están agrupando en haces, que serán los futuros filamentos de queratina, y los gránulos de secreción que se comienzan a formar en estas capas. En el estrato granuloso, lo predominante es el citoplasma granular, de ahí su nombre. Y este citoplasma granular se debe a la gran cantidad de gránulos basófilos secretorios que se están formando allí. Los núcleos comienzan a ser un poco pignóticos y las células siguen siendo cada vez más alargadas, paralelas a la lámina basal. En el estrato córneo nos encontramos con un grupo de células anucleadas, completamente eosinófilas, cornificadas, que comienzan en los estratos superiores a desprenderse entre sí porque han desaparecido los desmosomas. No tienen organelas en su interior. En esta etapa o en esta capa tenemos dos puntos importantes de protección que nos proporciona la epidermis. Uno es contra la fricción gracias a ese estrato córneo y dos, van a protegernos del agua, produciendo en las células más inferiores del estrato una membrana plasmática muy gruesa cubierta por un manto lipídico que forma como una especie de barrera impermeable contra el agua. Los medios de unión que se encuentran en la epidermis, en su mayoría, como ya dijimos, son los desmosomas que se encuentran entre las células y los hemidesmosomas hacia los polos basales. Sin embargo, existen muchos estudios que dicen que también tienen algunos medios de unión de tipo occludens y algunos contactos focales que se han relacionado con algunas patologías dermatológicas. Aquí podemos observar cortes de hematocilina y eosina donde vemos estos cambios que se producen en las células que son los llamados citomorfosis. Fíjense la capa basal como es un grupo bien alineado de células cilíndricas con sus núcleos ovalados. Posteriormente comienzan a verse los núcleos más redondeados y las células más grandes, poliédricas. Fíjense el dibujo del centro, cómo se ven perfectamente esas uniones que parecen rieles de ferrocarril entre una célula y la otra en el espacio intercelular. Y por último, la más superior de la fotografía, donde vemos ya la parte granular, que son células bastante aplanadas, donde su núcleo es paralelo a la superficie y el aspecto es un poquito más oscuro y más granular. Por último, vemos un grupo de células, en este caso es un corte de piel delgada. Fíjense que el estrato córneo es muy delgado y no se ve ningún tipo de núcleo en ese estrato. En la síntesis de queratina tenemos que en la capa basal van a estar ya presentes muchos filamentos intermedios de queratina o tonofilamentos que se van a ir poco a poco agrupando en haces gruesos que van a ser visibles al microscopio óptico y ya serán llamados como tonofilamentos en el estrato espinoso. En las capas superiores comienzan a sintetizarse los gránulos de querato y alina que contienen unas proteínas llamadas filagrina y tricoialina. Estas proteínas van a fungir de especie de pegamento, favoreciendo la adhesión de las tonofibrillas e iniciando así la cornificación de las células hacia el final del estrato granuloso, formando ya la queratina blanda en el estrato córneo. Se llama queratina blanda a la queratina que se forma en la piel y se llama queratina dura a la queratina que se forma en las uñas y en el pelo.
Además, debemos decir que se engrosa la membrana plasmática de las células, como les comenté anteriormente, y eso es lo que va a favorecer esa barrera impermeable contra el agua. Posteriormente se van a degradar los desmosomas y esas células se van a ir descamando poco a poco. Todos los días nosotros descamamos células, cada 24 horas vamos descamando células y las vamos reponiendo y ellas se van reponiendo de la multiplicación celular que ocurre en la capa basal y así sucesivamente cada una comienza a sufrir ese proceso de citomorfosis hasta llegar a la superficie y volverse a descamar. Todo este ciclo, recuerden, lleva alrededor de 6 semanas. Existen patologías donde esa duración puede estar alterada en cuanto al tiempo, puede verse acelerada. Aquí en estas imágenes tenemos dos cortes de piel delgada. Observen a la izquierda una de menor aumento donde se ve completamente la piel delgada desde la epidermis en la porción superior, que es la más basófila. Luego comienza ese tejido conectivo que es la dermis, que es la que cubre prácticamente la totalidad de la lámina, y en el fondo comienza a verse un poquito de tejido adiposo que sería la hipodermis. Al lado derecho de la imagen podemos ver un acercamiento de la piel delgada en la epidermis, donde podemos observar los distintos cambios morfológicos de las células en el estrato basal, en el estrato espinoso, como en la porción granulosa ya se comienzan a ver como acostadas las células y al final una pequeña descamación o una pequeña capita córnea que se ve como pequeños filamentos en la superficie, como que se estuviese ya descamando. Observen en este corte de piel gruesa qué diferente es la proporción de estrato córneo en relación a la epidermis con lo que veíamos anteriormente. En la anterior apenas se veía un poquito de estrato córneo en la superficie. Aquí vemos que el estrato córneo ocupa más de la mitad de la epidermis. Los distintos cambios de color, la zona basal es más basófila, luego se aclara en el estrato espinoso, vuelve a hacerse un poquito más basófila en el estrato granuloso, recuerden por la gran cantidad de gránulos que contienen las células, y después si se fijan bien van a ver una pequeña banda bastante rosa pálido que es el estrato lúcido. A partir de allí todo lo que sigue, que se ve un poquito más basófilo, un poquito más oscuro y muy compacto, es el estrato córneo. Aquí se ven en esta epidermis los 5 estratos de la misma. Una comparación entre una piel delgada del lado izquierdo y una piel gruesa del lado derecho y la proporción que representa cada estrato en ambas epidermis, cómo puede ser de diferente. Fíjense en la derecha y que la porción del estrato córneo casi cubre la mitad de la epidermis y en la izquierda, en la piel delgada, solamente es un tercio o un cuarto de su espesor. Aquí tienen una tabla donde les comparo los distintos cambios entre una y otra. La piel delgada, recuerden, tiene una gran cantidad de pelos, de glándulas sebáceas, tiene melanocitos, tiene un menor número de glándulas sudoríparas en relación a la piel gruesa, se encuentra en todo el organismo excepto palmas y plantas, y en la piel gruesa pues tenemos que hay menor número de melanocitos, hay una gran cantidad de glándulas sudoríparas y no hay pelo, no hay unidades pilosebáceas, ni folículo, ni glándulas sebáceas, y los distintos cambios que hay entre el grosor de uno u otro estrato. El melanocito. Una célula muy pero que muy importante en la piel. Es una célula dendrítica que se origina de la cresta neural y se encuentra en la capa basal alternándose con los queratinocitos. Tiene una forma redondeada, un citoplasma pálido y en su microscopía electrónica lo más importante es que posee unos gránulos que se llaman melanosomas. Estos melanosomas son los que contienen la tirosinasa, que es la que se va a encargar de transformar la tirosina finalmente en melanina. El melanocito va a estar relacionado gracias a su dendrita, a sus múltiples dendritas con los queratinocitos que se encuentran alrededor. Y esta relación entre un melanocito y los queratinocitos que hay alrededor, que son de 35 a 40, eso se llama unidad epidérmica de melanización. El melanocito puede producir una melanina que va a ser diferente
en aquellas personas de pelo castaño oscuro que tienen una piel más morena, van a tener a predominio de una melanina eumelanina, que es la más común, es baja en azufre, es insoluble y es fotoprotectora. Estos son individuos que van a tener la capacidad de broncearse, de protegerse con el estímulo de la luz solar. En cambio, la feomelanina son aquellas personas que son muy rubias, muy blancas o pelirrojas, que tienen un alto contenido de azufre y es fotoagresora. Es una melanina que no protege realmente. Es una persona que rara vez o nunca, mejor dicho, nunca va a broncearse. Es una persona que puede sufrir inflamación y enrojecimiento posterior a la exposición solar, que esto se puede traducir en cánceres agresivos de la piel. En cuanto a la producción de, como lo mencioné anteriormente, la melanina se produce en unas organelas llamadas melanosomas. Los melanocitos contienen abundantes melanosomas y estos melanosomas van a ser transferidos a las células vecinas a través de esa unidad de melanización. La el melanosoma contiene en su interior tirosinasa, que es una enzima que va a transformar la tirosina en 3,4-dihidroxifenilalanina o DOPA y posteriormente esta se va a modificar o se va a cambiar a melanina, que es la que realmente va a dar el color a las células. El color de la piel entonces va a estar dado por la cantidad de melanosomas y la cantidad de melanina que estos produzcan, no por la cantidad de melanocitos. Todos los seres humanos tenemos la misma cantidad de melanocitos en proporción a nuestros queratinocitos. Lo que va a variar según nuestra raza, nuestra edad o el lugar del cuerpo del que estemos hablando, porque hay zonas más oscuras que otras, va a ser la cantidad de melanosomas que tenemos. Estos melanosomas, una vez que estén maduros, van a ser digeridos por los queratinocitos vecinos y de esta manera van a obtener el pigmento. Este proceso de secreción semejante a una secreción citocrina es a través de fagocitosis de los queratinocitos de las prolongaciones dendríticas del melanocito. Las células de Langerhans son unas células que se originan del mesodermo, son unas células dendríticas que se van a ubicar en el estrato espinoso y granuloso. Ellas tienen un núcleo lobulado, tienen mitocondrias escasas y un retículo endoplásmico escaso, no tienen filamentos, no tienen desmosomas, ellas están libres en todas las capas del epitelio, pero sí tienen una estructura que es muy llamativa, que son los gránulos de Birbeck que se ven en la microscopía electrónica, que parece como una especie de raqueta. Lo pueden observar en esta foto que se encuentra en la parte inferior de la diapositiva. Las células de Langerhans se originan de las células pluripotenciales linfoides que se encuentran en la médula ósea y de allí, a través de la sangre, migran hacia la epidermis donde pueden estar libres ascendiendo entre el estrato espinoso y el granuloso porque no están unidas a través de ningún medio de unión con las células vecinas. Ellas se van a encargar de captar la noxa, aquel agente extraño que se dirige hacia nuestro epitelio, hace contacto con él y esa información que obtiene, porque ella es como una especie de centinela, esa información que obtiene en el epitelio lo va a llevar a los ganglios linfáticos de la zona, proporcionando la información que es lo que va a desencadenar la respuesta inmunológica. Ellas en su superficie expresan receptores de superficie CD1A y también para el complemento C3b. Intervienen en reacciones cutáneas en muchísimas enfermedades, pero son muy características de participar en las reacciones de hipersensibilidad retardada como las dermatitis alérgicas de contacto. Las células de Merkel son también células dendríticas, pero estas se encuentran ubicadas en la capa basal. Son más frecuentes en zonas donde esté más especializado el sentido del tacto, como las plantas, las palmas, los pulpejos, los labios, y por eso es que poco a poco se le ha ido relacionando como un mecanorreceptor. Es una célula dendrítica de citoplasma pálido, de un núcleo irregular, y está unida a través de los desmosomas a las células vecinas.
Ellas tienen filamentos de queratina y sus organelas están bastante desarrolladas. La célula de Merkel va a hacer contacto por el polo basal con una prolongación nerviosa que atravesará, mielínica, que atravesará la lámina basal y hará contacto con el polo inferior. Y se conoce esto como el corpúsculo de Merkel, que es un mecanorreceptor sensorial. La unidad dermoepidérmica es el punto donde la epidermis se une a la dermis que la soporta y la nutre, y no es a través de una línea recta, sino que se van formando ondas. Esa unión dermoepidérmica es muy característica y es un aspecto ondeado que se ve en la porción superior de la piel, en el punto en el que cambia de color más basófilo de la epidermis a un color más pálido del tejido conectivo que conforma la dermis. En esta unión dermoepidérmica hay un elemento fundamental que es la lámina basal. La lámina basal es imperceptible con la hematocilina y eosina, uno sabe dónde está pero no logra verla. Hay que hacer coloraciones o tinciones especiales como la reacción de Paz o las coloraciones argénticas para verla. Es muy importante porque sirve de freno. Ella detiene el avance de cánceres, por ejemplo, detiene procesos infecciosos o irritativos, y por eso participa, o su presencia o los cambios que se puedan dar en ella son muy importantes a la hora de valorar distintas patologías. Está constituida por una lámina lúcida, una lámina densa y una sublámina densa, cada uno con ciertas características diferenciales que son muy importantes en cuanto a los componentes filamentosos que tienen y en la mayor o menor acción para la adherencia o anclaje del epitelio hacia la dermis. Sus funciones: sirve de soporte a la epidermis, favorece la transmisión de mensajes durante la embriogénesis, interviene en procesos de cicatrización y obstaculiza, como les dije antes, el paso de células malignas. La siguiente capa de la piel es la dermis. Es una capa de tejido conectivo que se encuentra inmediatamente por debajo de la epidermis y que contacta en su polo basal con la hipodermis. Sirve de soporte mecánico, nutre por difusión a la epidermis e induce el crecimiento y la diferenciación de la epidermis durante la vida embrionaria. La dermis tiene dos porciones, una porción que se llama dermis papilar, que se encuentra en las papilas dérmicas, esas ondas que les expliqué antes que se formaban entre la epidermis y la dermis. Las prolongaciones de la dermis hacia la superficie se llaman papilas dérmicas y las prolongaciones de la epidermis hacia el interior o dermis se llaman crestas epidérmicas. Esa zona, el tejido conectivo que se encuentra allí, es laxo, va a ser más celular y menos fibrilar, con una gran presencia de capilares y de elementos nerviosos. Y también podemos decir que esta dermis laxa se puede encontrar alrededor de los anexos cutáneos, alrededor de las glándulas y alrededor de la unidad pilosebácea. Más en profundidad vamos a ver cómo esos haces de colágeno se vuelven cada vez más gruesos, arremolinados e irregulares, y es lo que constituye la dermis reticular de tejido denso irregular. Aquí tenemos un corte de piel donde se puede ver la porción superior, que les decía, la unión entre la epidermis y la dermis, cómo es ondeada, y podemos ver cómo esas digitaciones que bajan de la epidermis hacia la dermis son las que se llaman crestas epidérmicas, y las que suben de la dermis hacia la epidermis son las papilas dérmicas. La hipodermis, que es la capa más profunda de la piel, está compuesta por tejido adiposo y va a formar pequeñas parcelas llamadas lobulillos que van a estar delimitados por tabiques de tejido conectivo por donde van a pasar los vasos y los nervios. Ella protege de traumatismos, es aislante del frío y es un reservorio nutricional y de energía. Otro detalle importante cuando hablamos de la piel es en la inervación. En la piel vamos a tener el sentido del tacto por la gran cantidad de terminaciones nerviosas que posee. Vamos a tener terminaciones sensitivas, sensoriales, que van a ser libres y otras que van a ser encapsuladas. Las libres no son más que fibras mielínicas
que atraviesan la lámina basal, penetran en el epitelio y se ramifican, haciendo contacto con las células que allí se encuentran. Las que contactan con las células de Merkel formarán el complejo de Merkel o que es el mecanorreceptor. Y las otras pues servirán tanto para captar frío, calor, vibración o dolor. En cuanto a las terminaciones encapsuladas, aquí tenemos 4 ejemplos. De derecha a izquierda tenemos las más sencillas. A la derecha serían el corpúsculo de Krauss, que se encarga de percibir el frío. Es una fibra mielínica que deja su mielina atrás y el axón penetra en una cápsula de colágeno donde se ramifica. La segunda es el corpúsculo de Ruffini, que se encarga de sentir el estiramiento y la tensión de la piel, y es también una fibra mielínica que penetra el axón en la cápsula de colágeno y se ramifica. Esta cápsula tiene la característica de que se ensancha como una especie de bulbo. Los más complejos y más bonitos, porque los conocemos ya desde el tejido nervioso, son el corpúsculo de Meissner y el corpúsculo de Pacini. El corpúsculo de Meissner es ovalado y alargado, está constituido por una fibra mielínica que deja sus células de Schwann hacia afuera y entra dentro del corpúsculo, dando vueltas en espiral y rodeado de células de Schwann aplanadas. Estas células, a la hora de teñirlas, las vamos a ver como núcleos acostados formando pilas de monedas. Y este corpúsculo se ubica en las papilas dérmicas. Luego tenemos el corpúsculo de Pacini, que es uno de los más grandes, pueden medir hasta 1 milímetro de ancho, es con diferentes capas en las que se van a alternar en la parte más interna células de Schwann con linfa y con tejido conectivo, y en la parte más externa células semejantes a las del endoneuro y el espacio entre células y células constituido por un líquido semejante a la linfa. El corpúsculo de Pacini se encarga de detectar los cambios de presión y vibración, y el de Meissner las sensaciones de táctil leves. Aquí tenemos una fotografía donde se aprecia el corpúsculo de Pacini del lado izquierdo, muy hermoso, en la porción más inferior de la dermis reticular, ya tocando la hipodermis, y los corpúsculos de Meissner del lado derecho en la porción de la dermis papilar. Aquí comparto con ustedes parte de la bibliografía utilizada. Gracias, nos vemos en la siguiente. Aquí comparto con ustedes la bibliografía utilizada. Ya nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.